Bien, sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Frecuencia de la Iglesia Cita con Dios. Cuarto capítulo ya. Vamos a hacerlo por temporada. Yo creo que debería tener la primera temporada unos 10 capítulos y ahí descansamos un poquito y continuamos. El día de hoy no estoy solo. Nuevamente mi esposa no puede estar, pero tengo mi otra esposa. Sean todos bienvenidos al nuevo capítulo de podcast Frecuencia de la Iglesia Cita con Dios. Quien les habla, Saúl López, y hoy me encuentro con mi amigo, pastor también, Marco Garrido, y tenemos un invitado también, ya lo vamos a presentar. Primera vez en un podcast. Primera vez en un podcast. Y como entrevistador, como parte del podcast. Sí, así es. Me tocó reemplazar a la pastora Belén, así que estamos acá con mucho ánimo, con muchas ganas de aportar. Y creo que va a ser una bendición el día de hoy. Tenemos un invitado especial, así que a esperar lo que Dios quiera. Así es, tenemos un invitado de lujo, alguien que nos compartió un tiempo acá con nosotros, estuvo en una charla con los jóvenes de Cita con Dios, pudimos aprender y vamos a hablar de un tema muy particular y un tema muy interesante que este último tiempo se ha masificado, se buscan especiales de esta área, pero también queremos conocerlo como persona. El día de hoy tenemos a un doctor en psicología, un hombre de Dios también, diácono de su iglesia, músico, cantante, predicador, ella fuera demonio, le hace todas. Juan Carlos, nuestro amigo acá. ¿Cómo estamos, Juan Carlos? Muchas gracias, Saúl. Bien, de verdad que muy contento de estar acá. Hace mucho rato que tenía pendiente esta invitación, así que nada, feliz de lo que Dios tiene para nosotros en este podcast. Eso, así como recién comentábamos, es un doctor en psicología. Claro, doctor en psicología, como decías tú, pastor, ya estuvo en una reunión de jóvenes con nosotros ahí, claro, exponiéndonos, nos sacó varias dudas, hubieron varias preguntas de los chicos que tenían y sin duda fue una bendición ese día que pudo venir y pudo de alguna manera explicarnos todo lo que tiene que ver con su carrera y también nos dio de alguna manera la visión espiritual y la visión bíblica que tiene que ver con la psicología en este caso, así que nos fue una bendición ese día. Eso, me acuerdo ese día, lo primero que me llamó la atención, que dijo que no existe la ansiedad por comida. Pero vamos a entrar a ese tema. Primero conozcámoslo un poco, Juan Carlos. Bueno, casado hace muy poco tiempo. Sí, hace 7 meses. 7 meses casado. ¿Cuánto tiempo llevas tú? Yo voy a cumplir 10 años casado. Yo voy a cumplir 9. Hay experiencia aquí. Está en la flor del casamiento. Vamos a hacer un podcast de matrimonio. Claro. Para aprender de matrimonio. Casado ya, Sin felizmente casado, sin hijo. 7 meses de matrimonio. ¿Cómo han sido estos 7 meses de matrimonio? No, la verdad es que una bendición. Realmente no hay nada mejor que estar casado, que llegar a la casa y que tu esposa esté ahí, estar todo el tiempo juntos. Yo creo que es un regalo de Dios realmente el matrimonio. Eso, que te esperen Así con que la muy mesa feliz. servida, con el pancito hecho. También obviamente estamos en una época de ayudarnos mutuamente, pero muy feliz. Así que ha sido una bendición. Le mando saludos también ahí a Carolina que me va a estar escuchando probablemente. A la esposa de Juan Carlos, Carolina. Juan Carlos, cuéntanos un poco, ya un doctor en psicología, trabajando actualmente, estuviste en Inglaterra, yo me sé casi toda tu vida profesional, me la investigué toda. Estuviste en Inglaterra haciendo una pasantía, ¿cuánto tiempo? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando lo que es la psicología, el comportamiento humano? Bueno, de mi formación yo soy psicólogo, esos fueron 5 años de carrera, ¿Ya? acá en la U de Talca. Luego hice mi doctorado, que fueron 5 años, y también tuve la oportunidad de estar en Francia un tiempo, en Inglaterra estuve 6 meses también, y más que nada, bueno, yo creo que son como 9, 10 años aproximadamente de estudio, sí. Bastante. Y yo llevo 10 meses como profesor ahora en la Universidad La Católica del Maule. Oh, estudió lo tal, pero hace clases en la Católica. Sí, ahí hay un tema ahí. ¿Qué pasó ahí? No, pero qué bueno poder contar con personas con ese tipo de experiencia, con esos años de estudio y poder entregarle hoy a la gente, a la juventud, y no solamente a la juventud, a todo un segmento de personas de diferentes tipos de edades para poder saber qué es lo que hoy
ataca tan fuerte a nuestra vida, porque ninguno de nosotros está libre de poder pasar un momento de depresión, un momento de ansiedad. Y como hablábamos delante, el primer mito que recuerdo ese día cuando nos viniste a dar la charla fue, lo primero, no existe la ansiedad por comida. Y todos nosotros que decíamos y poníamos la excusa cuando te da un hambre así como que te querés comer el mundo entero, quedamos así como que... Y todos decimos lo mismo, no, es que tengo ansiedad. Claro. Tengo ansiedad de querer comerme un completo, un churrasco, unas 200 piezas de sushi. y al final quedamos ahí como que no es así. Exactamente. Explícanos un poquito eso primero para entrar, para primero romper ese mito y que toda la gente en su casa, donde lo esté viendo, entienda que cuando usted le dé hambre, no diga que tiene ansiedad, sino que diga tengo hambre. Exactamente. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de la ansiedad es un cuadro clínico que se caracteriza principalmente por angustia, miedo. Entonces, cuando uno piensa en la ansiedad por comida, uno no tiene miedo por comer, no existe esa angustia como sentir miedo, esa sensación como de fobia, que es lo clásico de la ansiedad. En el caso de la ansiedad por comida, que muchos colegas hablan de ansiedad por comida, es un tema bien debatible, pero mi postura es que no existe, porque más que nada tenemos señales de hambre que como seres humanos tendemos como a inhibir. Entonces cuando tenemos hambre tratamos de decir no tengo hambre, tengo sed, y realmente es hambre. Entonces a veces como inhibimos tanto o evitamos tanto, que tendemos a comernos todo el refrigerador o lo comemos mucho completo, porque estamos inhibiendo al final. Entonces yo creo que cuando tenemos hambre hay que comer. Y claro, si hablamos de cuadro clínico de ansiedad, puede ser que hay personas que regulan su ansiedad con cosas como comiendo, pero no es que sea ansiedad por comida, en el fondo. Es como una estrategia que uno ocupa para regularse emocionalmente al final. Claro, porque yo conozco personas que pasan un cuadro de ansiedad por alguna situación X y dicen que se calman comiendo un dulce. Sí. Comiéndose algo dulce, una cosa así, y ahí como que les baja un poco su ansiedad. Pero, ¿qué es ansiedad? Bueno, ansiedad es un síntoma, también se conoce como la emoción, a propósito de la película Intensamente, no sé si la pudieron ver, que es la nueva emoción. Bueno, no podemos hacer spoiler entonces aquí al hermano. Pero ansiedad es una... No lo va a ver. Es una emoción secundaria. Cuando nosotros hablamos de emociones, tenemos las emociones primarias, que son las básicas, que son las que nos ayudan a sobrevivir, como por ejemplo el miedo, el asco, que nos ayudan a vivir diariamente. Pero tenemos emociones secundarias, que son emociones complejas o sociales, que son una combinación de las primarias. Por ejemplo, la ansiedad es una combinación entre miedo, tristeza, entonces como que se van mezclando las emociones. Entonces la ansiedad es una emoción secundaria y que puede ser un síntoma de un trastorno que se llama trastornos de ansiedad, trastornos también de fobias. Entonces, más que nada es un síntoma, si lo podríamos hablar así. ¿Cómo nace la ansiedad? Principalmente surge, me ha tocado ver en la clínica de los pacientes que han estado muy estresados por mucho tiempo y tienden a guardar todo lo que viven, como que se guardan las cosas y empiezan a manifestar ansiedad y se manifiesta en el cuerpo con síntomas como taquicardia, sudoración, empiezan a tener ataques de pánico también. Entonces es cuando el cuerpo empieza a manifestar lo que el corazón, el alma no expresa al final. Entonces esa es la ansiedad, como en resumen un poco, para entender. Y lo que es la película, bueno, aquí Marco no creo que la vea. La película se asemeja un poco a lo que vive la persona con ansiedad, como bien, yo la vi. La vi con mi esposa, con mi hija. A mi hija no le gustó, tiene 6 años y se aburrió con la película. Una película como bien para una edad más adolescente. Sí, verdad. Porque yo vi la 1. La 1 como que sí para niños, pero la segunda ya como que cuando la niña pasa... Bueno, los que no vieron la película lo siento, lo lamento. Sí, y de hecho eso nos trajo a nosotros poder hacer el mes de julio, en los jóvenes acá en la iglesia, hicimos el mes de las emociones. Buenísimo. Donde teníamos incluso el fondo, era los personajes de la película, cada emoción. Claro, pero ansiedad como que llama mucho la atención en la película. Sí. Es tan así que puede pasar en nuestro cerebro, en la forma cuando nos sentimos como ansiosos. La película trata de hacer un esfuerzo por explicar un poco qué es la ansiedad, pero lo que la película falla un poquito es que la ansiedad aparece como de la nada y las emociones primarias como que les dicen ya, ustedes no están más, ahora empezamos nosotras, las emociones secundarias.
Y no es tan así, porque no es que sea un momento y que de un día para otro uno despierta y ya aparece la ansiedad. No, eso se va desarrollando desde que somos niños. Hay niños, de hecho, con ansiedad, que experimentan ansiedad, como la vergüenza también, que son síntomas, o sea, son emociones que son muy similares, pero aparecen en desarrollo. No es que sea como algo de abruptamente que uno tenga ansiedad. Entonces ahí la película, yo creo que de una forma didáctica trata de hacer este cambio brusco, pero no es tan así como aparece ahí. Y lo otro es que, claro, la ansiedad tiene un correlato físico. Las personas cuando tienen ansiedad no solo sienten ansiedad, sino que también experimentan síntomas. Por ejemplo, taquicardia, acelerar el pulso cardíaco, sudoración. Entonces eso les lleva a los pacientes a pensar que pueden tener un ataque cardíaco o que se van a morir. Entonces es mucho más allá de una simple emoción. Y tener ansiedad es algo muy común aquí aparece, Sí. ¿cierto? Yo creo que todos hemos experimentado ansiedad. Tú siendo un doctor en psicología, me imagino que también. Totalmente, sí. Tú, Claro, Marco, también. también experimentas ansiedad. Yo también he Sí. experimentado ansiedad. ¿Hay un paso entre la ansiedad y la depresión? ¿Es algo que te pueda llevar tener una ansiedad por tanto tiempo que te pueda llevar a tener una, no sé si cómo se dice, a contraer Claro. una depresión que pueda, o tener tanta ansiedad y se pueda desatar en una depresión en nuestra vida? Sí, la verdad es que sí. De hecho, las personas que tienen ansiedad tienden a tener mayor probabilidad de hacer un cuadro depresivo, que es lo que se conoce como la depresión clásica, depresión mayor. Pero la razón principal de la ansiedad y la depresión, generalmente, no siempre, se asocia a un estrés crónico. Por ejemplo, personas que están todo el tiempo estresadas, todo el tiempo con mucha sobrecarga. De hecho, cuando les tirita el ojo ya es como el síntoma de que hay que parar un poco ahí, porque si estoy muy estresado mucho tiempo, no duermo bien, no como bien, no me ejercito, no me muevo, eso me puede llevar a una depresión o a una ansiedad. O sea, hay personas que se deprimen, otras que se vuelven ansiosas. Entonces, yo creo que la causa principal tiene que ver con periodos de estrés muy crónicos y que uno, a veces en la iglesia misma, uno se estresa y uno no delega, por ejemplo, y quiere hacer todo. Y eso nos lleva a tener ansiedad, por ejemplo. Lo vemos en la Biblia también, cómo David experimentaba ansiedad, también episodios depresivos, cuando decía, cuando callé mis huesos se envejecieron y Claro. había una tristeza profunda. También vemos síntomas de ansiedad cuando no podía dormir, tenía estos problemas de insomnio, que es como clásico de la ansiedad también. O dice también que lloró tanto que mojó la cama con lágrimas, es como Claro. una pena así como extrema. Sí, exacto. ¿Y qué depresión, cómo la definimos hoy? La depresión también es un cuadro clínico. Cuando uno habla de cuadro clínico, uno habla de un cuadro que tiene síntomas. Por eso uno habla de cuadro clínico. A la diferencia de una diabetes, por ejemplo, que es una enfermedad metabólica o más física, porque hay un test que uno puede hacerse y uno dice, por este nivel de glucosa Claro. tengo diabetes. En el caso de la depresión no hay un test, no hay un examen cerebral, sino que es clínico. Es decir, uno ve los síntomas y uno dice, tú tienes depresión. O sea, la depresión es un trastorno de la salud mental que a propósito es muy prevalente. En Chile 1 de cada 4 personas tiene un cuadro de salud mental, generalmente de depresión, y se caracteriza por distintos síntomas. El primer síntoma clave es el ánimo deprimido, que la persona está generalmente triste la mayor parte del día, casi todos los días. Entonces no es algo que es puntual un día, sino que casi todos los días está triste, está desanimada. Aparece la anedonia, que es un síntoma importante en la depresión, que es cuando yo dejo de sentir placer. Las actividades que antes eran placenteras o actividades que me gustaban hacer, ya como que no tengo ganas de salir, no tengo ganas de comer. Por ejemplo, si me gustaba comer, no sé, un churrasco todos los viernes, ya no me dan ganas de hacerlo. Hoy es viernes de churrasco. Hoy es viernes. Aparece eso. ¿Qué otros síntomas aparecen? Problemas para concentrarse, falta de apetito o aumento de apetito. Cualquiera de las dos. Puedes tener muy poquito apetito o mucha hambre. Aquí podemos ver dos casos. Claro. Falta de apetito. Y mucho apetito. Y también aparecen las dificultades de sueño. Personas que duermen mucho o que no pueden dormir. Entonces al final están los dos extremos. Y obviamente lo más grave ya, la ideación suicida, cuando hay ideas de muerte, desesperanza, pensamientos de inutilidad y que eso puede llevar a la muerte. Que de hecho es una de las segundas causas más frecuentes de los jóvenes de 15 a 24 años en Chile, causa de muerte, el suicidio. Sí, a mí me llamó mucho la atención, no recuerdo exactamente, creo que fue el año pasado, por ahí atrás creo que hay uno que sabe, si me levanta el dedo, si está escuchando, había un joven muy conocido, un cantante ¿Ya? de música urbana, el Gale, ¿no? Gale Gale, no sé cómo se llama, su nombre artístico, el Gale Gale. Ya. Y yo no lo escuchaba, la verdad, no conozco sus canciones,
Pero la noticia fue fuerte. Un joven de muy corta edad, no sé cuántos años tenía, unos 20 y tantos años me imagino, que se quita la vida por un cuadro depresivo. ¿Y cómo afecta eso? Y siento, no sé si estoy equivocado, siento cómo eso también puede motivar a otros jóvenes que están pasando un cuadro depresivo a pensar lo mismo. Exacto. A quitarse la vida, a querer atentar contra su vida, porque tienen un ejemplo de un cantante de música urbana que lamentablemente no nos alegramos por lo que vivió ni por lo que pasó, hizo esto que lleva a otros jóvenes y a otras personas que consumían su música, que seguían sus redes, a querer quizás decir, ¿y si hago lo mismo? Exacto. Es muy fuerte el tema de la depresión. Y tiene mucho sentido lo que dices tú, Pastor Saúl. Lo que pasa es que cuando hablamos de suicidio, por ejemplo, cuando una persona importante, un cantante o un famoso se suicida, hay un fenómeno de imitación en la gente, que la gente empieza a identificarse con esta persona y dice, ok, si él lo hizo, y yo también lo puedo hacer, porque igual me siento triste o también estoy desanimado. Y ahí cumple un rol fundamental las personas que exponen el suicidio. Cuando cuentan, por ejemplo, los periodistas, no sé, tal fulano se suicidó, y a veces dicen porque quiso aliviar su dolor o porque quiso sentirse mejor, y ese tipo de comunicación afecta mucho también. Se ha visto que cuando mueren personas por suicidio, en los colegios, por ejemplo, aumenta también la probabilidad de que otro compañero, otro estudiante lo haga por este fenómeno de imitación. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo vamos a informar el suicidio también en la comunidad por este efecto que hay de imitación. Claro. Y una consulta que me surge. ¿Tú has tenido días desanimados? Sí, todo. Y yo creo que cuando uno es más joven, como que lo atacan los espíritus chacarreros del desánimo. ¿Cuáles son esos? Ah, del desánimo. No, y obviamente, quizás todos los jóvenes alguna vez le pasó por la mente quizás el tema del suicidio. Pienso yo quizás en su bola, si se puede decir, y pensaron quizás la opción, y si me mato, porque muchas veces en la adolescencia los jóvenes se sienten solos, sí, no se sienten comprendidos por la mayoría por sus padres, porque a lo mejor no quieren hacer lo que ellos quieren, o muchas veces porque no se sienten encajados en la sociedad, por un infín de cosas que a lo mejor, y muchas veces quizás el mismo diablo se mete en la mente de las personas y quiere de a poquitito meter quizás esa sensación de que no va a hacer nada en la vida quizás, o que para qué está acá, y obviamente quizás va de a poquitito trabajando hasta llegar quizás de alguna manera a lo mejor que esa persona se crea lo que le está trabajando el diablo y tome quizás la decisión de suicidarse muchas veces. ¿Lo pensaste tú, no? Yo sí lo pensé, mi hermano. Vamos a orar por él. Oye, Juan Carlos, y hablando de esto, de ansiedad y depresión, le preguntaba a Marco que todos en algún momento de la semana, o del mes, o de los días, podemos despertar como medio bajoneados, así, sí, medio desanimados, así como que no tenemos ganas, y ojalá quedarnos acostados todo el día. Bueno, a mí no me pasa. Me levanto pero igual hay días donde estamos desanimados, así como que no tenemos ganas, no queremos ir al trabajo, no sé, nos pasan situaciones que nos van queriendo como bajonear. Sí. La depresión en sí tiene un inicio, puede durar un día, dura dos, puede tener un tiempo indefinido. ¿Cómo funciona el ciclo de una persona con depresión? Muy buena pregunta. La depresión en general, para que sea depresión, el criterio tal como aparece en el libro, en el manual, dice que tiene que ser una persona que experimenta ánimo deprimido o anedonia la mayor parte del día, casi todos los días, por al menos 2 semanas. Es decir, no basta que sea un día o dos, tiene que ser 2 semanas y que haya sido la mayor parte de un día, casi todos los días, por 2 semanas. Entonces, si eso se cumple, uno dice, ya, la persona está deprimida. ¿Qué pasa si la persona lleva una semana así? Uno no puede decir, usted no tiene depresión. No. Uno habla de un cuadro depresivo, obviamente está en observación. Y uno dice, probablemente puede ser que esto se dé como una depresión. Ojo que aquí la depresión no es una enfermedad eterna. No es una enfermedad que uno dice, tengo depresión y toda la vida voy a tener depresión endógena y me voy a morir así.
La verdad es que hoy en día el tratamiento es súper efectivo y las personas que se tratan se recuperan rápidamente. Una persona puede recuperarse, yo he visto pacientes en 5 meses, 6 meses, un año y están recuperados. Pero también he visto otros pacientes que no consultan o no buscan ayuda médica y están muchos años lidiando con una depresión y le atribuyen todo al enemigo, y no necesariamente la depresión es espiritual. También hay aspectos biológicos, así como nos puede dar hipotiroidismo, por ejemplo, o diabetes, nos puede dar una depresión, porque tiene que ver con desbalances bioquímicos en el cerebro, hormonas también, no todo es espiritual. Claro, eso es muy importante porque si vamos a hace unos años atrás, una persona con depresión en la iglesia, prácticamente una persona que está endemoniada. Sin fe también, claro. Sin fe, entonces, claro, viene una persona con depresión y le cuenta al pastor, le cuenta al líder que tiene depresión, y el pastor lo único que hace es va a orar y la vamos a ungir y le vamos a sacar los demonios de depresión. Pero la persona se va a su casa y se va de la misma forma. Hasta incluso se va más depresivo, Sí. porque le hacen sentir con un sentimiento lo hacen sentir culpable. ¿Por qué estoy depresivo si yo tengo a Dios que me saca en victoria, a Dios que me da libertad? Claro, pero hay situaciones que tenemos que vivir que nos hacen pasar momentos de depresión. Y yo hoy día conversaba justo con alguien y le decía, mira, yo creo que los procesos que tenemos que vivir en nuestra vida a veces nos van a llevar a pasar momentos como estos, desatar una depresión. Claro. Pero yo le decía, mira, busca ayuda, lo primero. Busca ayuda, si asistes a una iglesia, busca ayuda con tu pastor, con tu líder. Eso. Yo digo lo siguiente, yo, Saúl López, si viene el Marco un día y me dice, ¿sabes qué, hermano? Estoy mal, estoy bajoneado, llevo 2 semanas, ya tenía depresión. Le digo yo, ¿por qué no? Ya, Según el manual. según el manual. Y le digo, mira, Marco, intentemos hacer algo. Ahora, si yo veo que soy limitado en mi herramienta, Sí. le voy a decir, ¿sabes qué? Déjame llamar a Juan Carlos para sacarte una horita, para que te atienda y podáis ver con él. Yo siempre digo lo mismo, si no podemos nosotros como pastores ayudar a alguien, busquemos la herramienta. Es verdad. Juan Carlos es psicólogo, doctor en psicología. Juan Carlos nos va a poder ayudar y nos va a poder dar herramientas. Pero el corazón lo va a sanar el Señor, Así es. ¿cierto? Muy importante Ahora, eso. pero no podemos calificar la depresión como que fuera algo negativo en la vida de las personas, de los cristianos. Porque ahí hacemos sentir a esa persona que está pasando un momento depresivo o con ansiedad constante que está mal. Exacto. Y eso le va a hacer sentir aún peor buscar ayuda. Cuán importante es hoy poder decir, ¿saben? Necesito ayuda. Sí, imagínate el mismo ejemplo que tú ponías del Marco. Por ejemplo, si el Marco un día llega a decirte eso, ¿qué pasaría si Marco se fracturara la pierna, por ejemplo? Toda la gente le diría, uy Marco, pero quédate en tu casa, no vengas a la iglesia, espero que te recuperes pronto. Pero si Marco dice estoy deprimido, la gente le va a decir, oye, pero tenía al Señor. Vamos, tú puedes, ten fe. Pero si alguien se fractura el pie, nadie le dice, oye, pero corre si tú puedes. Porque se asocia la enfermedad del pie o de la fractura como algo físico, médico, pero la depresión rápidamente la gente cree que es como falta de fe, poca oración, hay poca búsqueda, y puede ser también físico. O sea, hay cosas que son netamente también del cerebro. Nuestro cerebro también se enferma y pasa por momentos de depresión, y ahí es importante reconocer que no todo es espiritual. Y en ese sentido, lo principal sería no culpar a la persona. Y yo creo que el primer paso que tú has dicho es muy importante, Sí. porque si yo culpo a la persona literalmente va a estar más deprimida, y eso va a hacer sentir, la verdad es que yo no merezco estar aquí. Imagínate si esa idea es un suicida, tú le dejas a esa persona libre y ni Dios lo quiera. Entonces realmente lo que tú dices es un punto súper importante, Saúl. Y es importante, como decíamos recién, no atribuir todo al enemigo. Sí. Porque, ¿qué pasa? Yo fui a la nieve hace poquito y Te caíste. me tiré, me la di de cabro joven. Soy joven todavía, pero tampoco tanto. Y me tiré 3 veces en trineo de una montaña. Oh, La primera vez me tiré solo. La segunda vez me tiré con mi esposa. Ni un problema. Oh, la nieve te pegaba en la cara. Oh, qué feliz, extraordinaria. Y mi esposa me dice, vamos por la tercera. Vamos, dije. Pero ella me llevó más arriba, más atrevida que yo. Subimos la montaña, nos tiramos y cuando casi veníamos llegando al final, se me queda esta pierna atrás.
y me hizo palanca y todavía me queda un poco de dolor. Oh. Hace 2 semanas fue. Pero en el momento uno puede pensar, ¿por qué vino la nieve? Claro. El enemigo quiere lesionarme para que yo no haga tal cosa. Entonces a veces le atribuimos todo al enemigo, los que toman micro. Antes me acuerdo que se daba mucho este ejemplo. Vamos al culto Y no pasa la y no pasa la micro. El enemigo quiere que no vaya a la iglesia. Claro. Si usted va en micro, en colectivo, usa Uber o Didi o tiene su propio auto, si no quiere llegar tarde al culto, levántese más temprano, pero no le echemos la culpa a todo al enemigo. Yo digo, pero si el enemigo está en la casa, perdón, el enemigo Ojalá está, que en la casa no, no. en la casa no. El enemigo está preocupado de otra persona en este momento, y tú pensando que el enemigo está en tu casa apagándote las luces en la noche Claro. o dándote el gas de la cocina. Y a lo mejor no es eso. Ahora no quiero hacer una burla de nadie tampoco. No es eso, pero pasa lo mismo con este tema de la depresión. Acarreamos cosas, ¿cierto? Hay cosas de la infancia que vivimos en la infancia y que nos vienen a rebotar, no sé cómo es la palabra, o nos vienen a Impactan en a nuestra vida impactar en actual, nuestra sí. vida hoy. Hagamos Exactamente. como que estamos en una sesión de psicología. Marco nos cuenta sus problemas, somos los dos psicólogos. Nada que hacer. Amigo, usted está para psiquiatra. No, pero Capaz lo quiere. una cosa muy importante, Juan Carlos, preguntarte igual. Hoy hay mucha gente que atraviesa estos cuadros de depresión. Hay mucha gente que se atiende por un sistema público. Sí, es verdad. Yo los casos que conozco, no quiero hablar de todos los casos como generalizar todo. Conozco algunos casos que se atienden por el sistema público de nuestro país. A lo que siempre llegan es a dar una pastilla, que no vamos a decir su nombre para que nadie la compre, le dan una pastilla y como que ya con eso cálmese. Ya. Pero yo veo esos casos que no avanzan, que no hay un progreso en su depresión, en su trauma. ¿Qué hacemos en ese caso? Wow, realmente es una pregunta muy compleja. Primero, el sistema público, yo tuve la oportunidad de hacer mi internado en un hospital y el sistema público te permite, bueno, en los casos del hospital atender 40 minutos, pero en el CEFAM, que es el consultorio, las personas se atienden 15 minutos, Wow. 12 minutos. No sabía eso. Y eso tiene que ver que el médico en 12 minutos tiene que llenarte una ficha, hacer una entrevista, y es muy poco lo que se puede hacer. Y en el caso de los psicólogos atienden 30 minutos y una vez al mes. Entonces es muy poco el avance. La verdad es que hay varios estudios que están en proceso de investigación y han demostrado que no hay mucho avance en la terapia del sistema público. Y claro, efectivamente hay pocos medicamentos. Entonces, por ejemplo, cuando una persona va al psiquiatra y va a pedir un fármaco o necesita un fármaco, el psiquiatra tiene que analizar a la persona para poder ver qué fármaco dar, porque hay muchos fármacos. Por ejemplo, hay fármacos para personas que necesitan, por ejemplo, si yo le doy un fármaco que te aumente el apetito, yo no puedo darle eso a un adolescente que está en proceso de autoimagen y que no quiere engordar, por ejemplo. O sea, por ejemplo, una persona dice necesito un fármaco, pero tú no le puedes dar eso a una persona que está luchando con el tema del peso, por ejemplo. Tienes que dar un fármaco que no te dé tanta hambre. ¿Y existe ese fármaco? Claro, exacto. Hay muchos fármacos. Pongamos el caso de un trabajador que trabaja todos los días a las 8 de la mañana y tiene depresión. Yo no le puedo dar un fármaco que le haga sentir sueño en la mañana, porque si no, no va a rendir. Entonces hay mucha gente que tiene la idea de que el fármaco te va a andar trayendo dopado, que no vaya a poder hacer nada, pero es porque la idea antigua que existe de los fármacos es esa. Pero hoy en día hay fármacos para cada tipo de perfiles. Por ejemplo, en el caso de nosotros, hay fármacos y, por ejemplo, yo tuve un cuadro depresivo también en algún momento de mi vida. ¿Y te autotrataste? No, estuve con psiquiatra también. También. Sí, estuve con psiquiatra porque él es el especialista en salud mental. Uno puede ir a psiquiatra no porque está loco, a propósito. La depresión, el estrés, un psiquiatra también lo puede tratar. Y en ese caso yo me acuerdo que estaba en mi doctorado, que fueron mis primeros 2 años de doctorado, que eso para otro podcast, pero fueron muy difíciles. Viví mucho maltrato también de parte de una profesora, que era mi profesora tutora, y eso me generó mucha depresión y pensé por momentos dejar todo y no seguir.
Y en ese momento conocí a una psiquiatra que era una de las profesoras en ese momento, una señora ya casi que se está jubilando, y una señora experta en depresión, de hecho esa es su especialidad. Y ella me invitó al hospital, y me atendió gratis de hecho, y me dio un fármaco que me permitía seguir estudiando sin sentir sueño en el día y ser productivo. Entonces, un fármaco que tú te lo tomas y que me curaba la depresión, pero al mismo tiempo yo podía seguir en mi vida. Detalle que el fármaco valía muy caro, ese es el tema. Entonces, en Chile tenemos una dificultad de acceso a la salud mental, de verdad es muy complejo para las personas que no tienen los recursos, pero poco a poco yo creo que tenemos que avanzar en esto, por ejemplo, esto que estamos haciendo de mostrar al mundo conocimientos que la gente no tiene acceso también, claro, es súper importante. Qué bueno saber todos esos datos que uno de repente no maneja. Y un fármaco que no es de por vida, a propósito, que va a ser un periodo, ¿no? Un periodo. ¿Y cómo diagnosticamos a una persona con depresión después de cuántas visitas al psicólogo? ¿Y cómo decidimos decir, ya sabes que no, hay depresión, vamos a tomar tal pastilla? Bueno, ¿tú no puedes recetar pastillas? No, nosotros no damos medicamentos. Nosotros podemos derivar al psiquiatra. Al psiquiatra. Sí. Entonces, ¿cómo tú, siendo psicólogo, tomas la decisión de decir, ya sabes que no, esta persona está muy mal, se ve muy mal, vamos a tener que llevarla al psiquiatra? Y como tú decías, no, porque está loco, ¿no? La gente asocia muy al psiquiatra como ya, como dijo Marco, al loquero. Y que muchos psiquiatras también locos, entonces y psicólogos también, entonces es como todo un tema. Bueno, cuando la evaluación se hace generalmente en 3 sesiones, uno evalúa a la persona 3 sesiones. ¿Por qué? Porque si lo hago en una sesión, eso sería muy irresponsable diagnosticar a alguien rápidamente. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar que tú tengas depresión y no tengas otras cosas que se parecen a la depresión, como por ejemplo un trastorno bipolar, que se parece mucho a la depresión, que puedas tener una distimia, que es un trastorno del ánimo que lleva 2 años de duración, que se parece mucho también a la depresión, que puedas tener ciclotimia, que son personas que tienen como procesos de bipolaridad, pero no son bipolares, sino que están como casi ahí al límite, y se manifiesta por cambios de ánimo bruscos. Entonces, a todo eso hay que evaluar, antes de decir, usted tiene depresión. También se le pide exámenes médicos para ver que no sea un hipotiroidismo, porque el hipotiroidismo se parece mucho a la depresión. Los síntomas son muy similares, no tienen ánimo de nada, no se quieren levantar, están cansados, con fatiga. Entonces hay que descartar todo eso para uno decir, es depresión y este es el tratamiento adecuado. O sea, no es llegar y dar el fármaco así como así. ¿Y cómo se llama hablando de la bipolaridad, trastorno que me acordé de una película? Una persona que tiene muchas personalidades. Sí, como... fragmentado. Fragmentado, sí. ¿Cómo se llama ese trastorno? Ese trastorno antiguamente se llamaba, en el manual anterior, nosotros hablamos del manual que se llama DSM, que es el manual, es como la Biblia de los psiquiatras y los psicólogos, y se llamaba trastorno de la personalidad múltiple, pero ahora se llama trastorno disociativo de la personalidad, que son personas, o de la identidad también, que son personas que tienen muchas personalidades y eso generalmente se asocia a episodios de trauma muy complejos que uno vive en la infancia. Y una forma de sobrevivir tiene que ver con disociar la personalidad. ¿Y eso lo ve un psiquiatra directo o pasa por el psicólogo primero? Generalmente pasan siempre por el psicólogo. Las personas... ¿Te tocó ver a ti algún caso así? Me ha tocado ver casos así, complejos. Me ha tocado ver casos muy complejos, de hecho, personas que han tenido delirios, alucinaciones. En la misma sesión, por ejemplo, personas que... Si quieres te cuento un caso muy breve, de una paciente que ella... creía, o sea, porque primero ella escuchaba algo que venía como de su bodega, y ella iba a la bodega y había una serpiente que le hablaba, y la serpiente le dijo, tú eres la elegida y tú vas a ser una virgen, y esta persona dice que tuvo como una visión y como que se convirtió en una virgen, y que ella tenía superpoderes para sanar a las personas. Y ella dice que un día tocó a su abuelita, acá como en la parte del páncreas, la tocó, y que la abuelita sintió algo, la abuelita le dijo, yo sentí algo, y a la semana murió la abuela de un problema del páncreas, sí, algo muy, muy loco. Y esta paciente, cuando ya la internaron, porque no dormía, llevaba semanas sin dormir por el delirio mismo, y la iban a internar y la iban a inyectar, y ella decía, no me hagan nada, yo soy un ángel, soy una virgen. Entonces, he tenido casos muy complejos de pacientes que realmente están muy descompensados, y generalmente son pacientes que tienen bipolaridad y no se han tratado, entonces viven la vida normal, pero no duermen, por ejemplo. Eso es un síntoma clave de la bipolaridad. Personas que tienen como mucha energía, no duermen, hacen compras compulsivas, gastan la tarjeta de crédito, por ejemplo. No piensen en su esposa.
No, no es eso. Pero es como gasto compulsivo, o se vuelven muy irritables, quieren pelear, o personas que toman, no sé, alcohol y se vuelven... Entonces, es un caso muy común de la bipolaridad, que es mucho ánimo y de repente periodos de mucha depresión. Entonces, tenemos episodios depresivos y episodios maníacos, mucha manía. Entonces, eso tiene que ser sí o sí con psiquiatra y en algunos casos internarse, de hecho, también. Está como para película. Está para película esa Y historia. tengo muchos casos más también de pacientes. Podríamos hacer una película. Una película de terror. Claro. La primera película de terror cristiana. Sí, no, yo he aprendido mucho en este tiempo que llevo como psicólogo. Primero yo estudié esto porque el Señor me lo dijo también. Juan Carlos, ¿y cómo tú puedes hacer, por ejemplo, ese mismo caso? Porque si tú me contás esa historia de la persona, de la mujer esta, yo lo primero que se me viene a la cabeza, esta mujer está con una legión de demonios dentro del cuerpo. Una persona cristiana puede pensar eso, decir como que no, esta persona... Ahora, lo vamos al caso clínico. Se ayuda, ¿cierto? Se interna, pasa por su tiempo de psiquiatría, su tiempo de medicamentos, su tiempo internado. La mujer logra salir y vuelve a su vida normal y todo queda bien, ¿cierto? Ahora, tú como un psicólogo cristiano, como un psicólogo que asiste a una iglesia, que sirve en una iglesia, que es diácono de una iglesia, que canta en la iglesia, que toca un instrumento, que está casado, que es un hombre de Dios que ella fuera demonio. ¿Cómo llevas todo eso? ¿Cómo Mira, puedes decir así como, a ver, este caso que estoy viendo, cómo no, en ningún momento por la cabeza no se te pasa, y si le oro, Sí. y si le pego una reprendida? De hecho, este caso particular de esta paciente, que a propósito, yo sé que ella no me ve porque obviamente yo no tengo mis pacientes en redes sociales, pero esta paciente particular yo le hablé también de la oportunidad, le pregunté si creía en Dios dentro de las sesiones. También yo abordo el tema de la fe, sobre todo cuando le digo a los pacientes, ¿usted cree en Dios? Y me dicen, sí, puede ser. Y ahí como que yo empiezo a hablar del tema, porque igual es importante conocer en qué creen los pacientes, eso es muy importante. Entonces, esta paciente me dijo, mira, la verdad es que no sé, pero mis papás eran cristianos, y ahí como que yo entré, empecé a hablarle, y en una de las sesiones ella aceptó a Cristo. Entonces, pudimos tener ese espacio donde ella aceptó a Cristo, y eso me permitió entender de que si ella había aceptado a Cristo, obviamente ya no podía ser como una posesión demoníaca, sino que había espíritus que estaban obviamente atacando, pero también había un aspecto también de salud mental importante, y ahora esa persona está bien, gracias a Dios, y haciendo su vida normal, pero fue un momento bien crítico, bien crítico. Juan Carlos, ¿y cómo abordamos el tema de la depresión, de la ansiedad? De la misma forma, hoy podemos encontrarnos con jóvenes, y no solamente jóvenes, adultos también, personas que viven algún trauma en su infancia, o que tuvieron que pasar algo en su adolescencia y que se desató a una edad ya 40 años, 35 Claro. años, o incluso más adultos, no lo sé. ¿Cómo tú, o jóvenes también, cómo abordamos eso, llevándolo todo lo clínico, todo el conocimiento clínico, psicológico, los estudios, los 10 años estudiando, cómo tú lo llevas eso a la parte espiritual? Porque la depresión, ¿dónde ataca? Somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Dónde ataca la depresión? Principalmente en el alma. En el alma. Pero entendemos que si nuestra alma está lastimada, si nuestra alma está dolida, si hay heridas en nuestra alma, eso se va a reflejar en nuestro espíritu Sí. y también se va a reflejar en nuestro cuerpo. Y ahí vamos a desatar lo que es una depresión. Ahora, ¿cómo tú aconsejarías a alguien que va contigo a terapia, se atiende contigo en terapia, tiene sesiones contigo y llega el momento como con la señora que tú tuviste la oportunidad de hablarle de Cristo y la señora hace la confesión de fe y salva su vida, salva su alma? Sí. ¿Cómo podemos hoy hablarle a ese tipo de personas, siendo tú un profesional, siendo alguien que se preparó y que se sigue preparando? ¿Cómo le podemos hablar a esa gente en la otra área? Y complementar el área clínica con el área Biblia, Sí. con el área espiritual. Lo primero que yo hago con los pacientes cuando me llegan, lo primero siempre agradecerle la confianza. Siempre yo trato de decirle a los pacientes que son muy valientes por hablar esto. Realmente cuesta mucho ser vulnerable a veces dentro de la misma iglesia, contarse de los problemas. Es un primer paso y yo siempre los felicito por dar ese primer paso. Segundo, una de las cosas que me gusta abordar mucho con los pacientes es poder entender
primero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pensando esa persona cuando está viviendo esta depresión? Cuéntame qué piensas, cuáles son tus pensamientos, qué estás sintiendo y entender desde ahí cuál es la batalla que está luchando esa persona. Porque hay personas que luchan, por ejemplo, con pensamientos de inferioridad, sienten que, por ejemplo, su mamá siempre la tiró para abajo, entonces se sienten como inferiores. Tengo pacientes que luchan con depresión porque sienten que no han logrado nada o que no son suficientes. Eso, de hecho, es una frase muy común de los pacientes que he tenido, que se sienten que no son suficientes. Tuvieron mamás que, no sé, pues cuando eran chicos se sacaban un 6-8 y la mamá le decía, pero tiene un 7. Hay cosas de ese estilo que ellos se acuerdan y les duele, porque ellos dicen, no sirvo para nada, y aparecen los pensamientos de inutilidad. Entonces yo los llevo a los pacientes a entender, primero, que esto es un proceso, que no es algo eterno. Y les digo siempre eso, esto es un proceso que usted está viviendo, esto usted va a salir de acá, obviamente usted siente que nunca va a salir, que todo está mal, pero es parte de los síntomas, pero yo lo voy a ayudar a que usted pueda salir de ese estado. Entonces, siempre ocupo la metáfora de las arenas movedizas. Mientras usted más lucha con esto, más se hunde. Claro. O sea, la clave ahora es aceptar que estoy pasando esta situación y desde ahí entonces quedarnos quietos y entender hacia dónde voy. Bueno, también ocupo la metáfora de la montaña, que es como yo tengo mi montaña y yo te veo y te puedo guiar desde mi montaña. No significa que yo no tenga problemas, pero te puedo guiar y te puedo decir hacia dónde ir. Entonces, eso es lo que trabajamos con los pacientes, pero principalmente trabajamos los pensamientos. ¿Qué piensan? Siempre les digo cuáles son los pensamientos con los que más luchas. Trabajamos mucho el tema de pensamiento, trabajamos el tema emocional también, y en el tema espiritual también, cómo está su relación con Dios. Generalmente piensan que Dios se ha olvidado de ellos, que no sienten a Dios, y ahí les hablo de que Dios también hace silencio. Muchas veces Dios hace silencios por amor. Y lo vemos en el caso de Jesús en la cruz, cuando Jesús tuvo que padecer y el Padre enmudeció, hizo silencio, pero por misericordia también de nosotros. Entonces, el silencio de Dios también nos enseña algo. Cuando no vemos nada, cuando no escuchamos a Dios, cuando no sentimos a Dios, también es un proceso en nuestra vida. Y ahí también les hablo del Salmo 23, de que los valles son necesarios, que al final su vara y su callado nos dan aliento. Eso no quiere decir que no van a haber problemas o valles, pero los valles de sombra y de muerte son necesarios. También hago la metáfora del oro, en el fondo de que el oro es purificado y para eso hay un proceso. O sea, las pruebas que uno enfrenta en la vida al final son en Dios, tienen propósito. O sea, es recordarle un poco eso a los pacientes. A veces los pacientes están tan inmersos en sus pensamientos que necesitan un otro también que les diga desde afuera cómo los ven. Eso es algo importante también. Y en casos que los pacientes están muy graves, obviamente uno deriva. Y a veces un abrazo también cuando es necesario. Cuando tú ves a un paciente que está muy descompensado, que está solo, una persona que no tiene familia o que se siente solo en el mundo, a veces es bueno incorporarlo socialmente, llamar, por ejemplo, a estas personas, invitarlos, ese tipo de cosas ayuda mucho también. Es importante el tema este, es un tema que la iglesia tiene que hablarlo. Sí. Decirle a todas las personas que van a ver este podcast que si están pasando algún momento depresivo, de ansiedad, si va a alguna iglesia, si no va a alguna iglesia, no se congrega tampoco, pero pedir ayuda. Amén. Pedir ayuda porque no es bueno quedarse con eso, Así es. no es bueno guardar tanto que eso después en un momento va a salir, Sí, y va a salir exacto. de mala forma. Entonces, muchas gracias Juan Carlos por No, este gracias tiempo. a ustedes. Bueno, también quisiera, no sé si me dejas darle Sí, un mensaje a esas dale. personas que están pasando quizás por depresión. Y así como yo lo viví y quizás ustedes también han vivido momentos depresivos, el momento que tú puedas estar enfrentando es un proceso que el Señor ha permitido en tu vida y estoy seguro que el Señor está contigo en el proceso, en el valle de sombra y de muerte. Cuentas con una iglesia también que está ahí para ti, para apoyarte. Todo esto que hemos hablado no es algo que le pasa a las personas sin fe. Cualquier persona puede enfrentar esto y la clave es entender eso, de que es un proceso, que no es algo eterno. Y así como el desierto duró para el pueblo de Israel 40 años, en algunos casos podría haber durado menos, pero es un proceso, un desierto que estás viviendo, pero sin duda Dios de los desiertos, Dios de las heridas y de los procesos saca lo mejor de nosotros. Wow. Así que eso, y recordar también de que Jesús murió con heridas, pero resucitó con señales. Al final, las heridas del alma pudieran ser después una señal para otros.
y puede ser una gran bendición también para aquellos que aún no conocen a Cristo. Bien. Dan ganas de seguir conversando, dan ganas de seguir hablando del tema, un tema muy amplio. Creo que vamos a tener otra invitación. Yo feliz, Saúl, otra de verdad, invitación Marco, muy feliz. con Juan Carlos, de verdad. Un tema muy interesante y queda mucho. Sí. Queda mucho para hablar así. Pero bien, te damos gracias, Juan Carlos. No, Muchas gracias por el ustedes. tiempo, por estar con nosotros. Gracias también, Marco, por acompañarme hoy día. No, gracias a ustedes por la invitación. Este era nuestro paciente. Claro. ¿Cómo se va para la casa? No, Tuvo un momento de ansiedad atrás, dijo, ¿qué hago? Cuando le dije. no. Pero bien, gracias. Pero salimos adelante el cuarto No, capítulo genial. del podcast Frecuencia de la Iglesia Cita con Dios. Lo invitamos a compartir, a que seamos también parte de esto. A todos los que van a ver el capítulo, compártalo con otras personas. Si usted cree que alguien está atravesando algún momento difícil, compártalo. Aquí les dejamos el número de Juan Carlos. No, pero sí, pidamos ayuda. No nos quedemos callados. No esperemos que pase un tiempo largo. Tratemos de buscar ayuda, pedir consejo. Y si no encontramos el consejo, ya buscar ayuda profesional. Hay gente como Juan Carlos, profesionales muy buenos, un excelente profesional, nada que decir, una excelente persona. Muchas gracias. Y creemos que el Señor lo siga bendiciendo. Que cuando nos juntemos nuevamente, ya no sean 7 meses, sean 7 años de matrimonio, y el Señor bendiga tu vida. Gracias, la iglesia donde se está congregando ahí, en la iglesia Casa sobre la Roca, Sí. ahí se congrega nuestro amigo Juan Carlos, así que, y está el lugar donde estábamos nosotros antes. Sí, pues estamos conectados. el Estamos Señor nos conectó conectados, ahí. el Señor nos conectó. Pero bien, Marco, despidámonos, despídase ahí de la gente, mándale un saludo a su esposa. Si no, después lo van a retar. No, primero bendecir la vida de Juan Carlos, que creo que va a ser de bendición para muchos jóvenes, para muchas personas, donde el Señor quizás lo va a usar en tanto en su profesión, pero también en la parte espiritual también. Yo creo que eso quizás va a sanar el alma y el corazón de las personas. Eso. Amén. Así que bendecirte, Juan Carlos, eres una gran persona, un Muchas gran gracias, hermano, igual y usted. yo creo que el Señor tiene muchas cosas espectaculares para tu vida y para tu matrimonio. Eso es. Eso. Bien, Lo recibo. muchas gracias, Juan Carlos. ¿Se Gracias quiere a usted. despedir ahí? Bueno, darle las gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de ser parte en alguna oportunidad. Y nada, desearles a todas las personas que escucharon el podcast que sigan escuchando este tremendo espacio que el Señor ha revelado acá a nuestros hermanos. Así que el Señor te respalde también y que este espacio se dé a conocer en el mundo entero. Así que, ¿por qué no? Que sigamos creciendo, así que los motivamos a todos. Ayúdenos a compartir. Podcast Frecuencia de la Iglesia Cita con Dios. Continuamos, seguimos avanzando en todo esto. El Señor es fiel. Chao.